Bien, vamos con el ejercicio 2 de Castilla y León 2015, que dice: sea un ciclotrón de 45 centímetros de radio que está bajo un campo magnético de 6 por 10 a la menos 3 Tesla. La diferencia de potencial entre las dos Ds del ciclotrón es de 100 voltios y el ciclotrón acelera protones. Determine razonablemente también la frecuencia de resonancia del ciclotrón, cuánto valen los radios correspondientes a las trayectorias de cada D, cuántas veces es acelerado el protón antes de salir del ciclotrón y cuál será su energía final en electronvoltios. Y haga una representación del voltaje aplicado en función del tiempo. Bien, vamos primero a dibujar el ciclotrón con todos los datos. Bien, perfecto, ahí tenemos nuestro ciclotrón con una diferencia de potencial de 100 voltios, un radio de 45 centímetros y un campo que, bueno, va a ser perpendicular. En este caso no nos importa mucho la dirección exacta, pero perpendicular al plano del ciclotrón, de 6 por 10 a la menos 3 teslas. Para hallar la frecuencia del ciclotrón, lo que tenemos que saber es que los electrones que van a estar girando en el ciclotrón van a sufrir una fuerza centrípeta debido al campo magnético que hay aquí. Entonces, lo que podemos hacer es igualar fuerza magnética y fuerza centrípeta. Bien, como campo y velocidad van a ser perpendiculares, pues esto va a ser QVB directamente sus magnitudes, sus módulos, igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por R. Lo que vamos a hacer aquí es simplificar una de las velocidades y luego hacer el cambio de V igual a 2πrf, ¿no? Para ponerlo en términos de la frecuencia. Como vemos, una de las R's se nos marcha y de aquí ya podríamos sacar la frecuencia del ciclotrón, que sería Q por V partido por 2π y por la masa. Bien, la frecuencia del ciclotrón es realmente es la frecuencia que tiene que tener el campo eléctrico para que a la que va girando la partícula que estamos acelerando, en este caso el protón, la frecuencia que tiene que tener este campo eléctrico para que cuando vaya en esta dirección lo acelere en esta dirección y cuando vaya en la otra lo acelere en la otra. Es decir, el campo eléctrico tiene que ser un campo eléctrico oscilante, que de 100 voltios en el momento en el que va el electrón por aquí en esta dirección y luego 100 voltios en el momento en el que va el electrón por aquí en esta otra dirección. Para hacerlo tiene que tener una frecuencia igual a este valor. Vamos a hacerlo sustituyendo. Bien, aquí me dicen que utilice 1,6 por 10 a la menos 27 kilogramos para la masa. Se me van a cancelar los 1,6 y esto me va a dar pues 9,55 por 10 a la 4 hercios. O lo que es lo mismo, 95,5 kilohercios. Lo podemos poner de cualquiera de estos dos modos. Yo creo que estaría bien. Lo voy a mover un poco para que entre bien. Perfecto. Esto sería el apartado A, que es la frecuencia del ciclotrón. Como vemos, pues nada muy complicado, simplemente hay que saber pues qué es un ciclotrón y con eso lo tenemos. Vamos con el apartado B. El apartado B me dice que cuánto valen los radios correspondientes a las trayectorias en cada D. Bien, entonces vamos a ello, a calcular los radios correspondientes en cada D. Bueno, como me preguntan dos cosas, a lo mejor es más sencillo calcular primero lo segundo que me preguntan que esto, ¿no? Lo segundo que me preguntan es cuántas veces es acelerado el protón antes de salir del ciclotrón. Realmente, bueno, podemos calcular cualquiera de las dos cosas, ¿no? O sea, por una parte, el radio, que lo podemos sacar de esta expresión de aquí, vamos a despejarlo. Bien, el radio, como vemos, depende de la velocidad. Y la velocidad es variable, porque en cada paso, cada vez que pasa por ese centro, va a aumentar su velocidad debido a la diferencia de potencial que hay ahí, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es calcular pues cuánta velocidad le aumenta en cada paso y así podríamos tener el radio en cada uno de los pasos. Hay que tener en cuenta que la partícula en principio, pues si no nos dicen nada, podemos suponer que parte de velocidad cero, ¿vale? Entonces la primera energía que va a tener se va a dejar aquí, va a ser acelerado, bueno, se va a dejar en el centro, ¿no? Va a ser acelerado y se le van a suministrar, digamos, 100 voltios en ese primer momento. Entonces ya ahí ya va a empezar a girar. En ese mismo instante, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es buscar una expresión que me relacione la velocidad con la energía, en este caso energía cinética, igual a la energía potencial eléctrica que le va a aportar esta diferencia de potencial. Bien, energía cinética igual a la energía eléctrica que le va a aportar esta diferencia de potencial, y de aquí despejamos la velocidad. Una única cosa que tenemos que tener en cuenta es que al utilizar esta expresión estamos teniendo en cuenta que la partícula es no relativista, eso es importante también, ¿vale? De aquí despejamos V. Y ya una vez tenemos la velocidad la podemos llevar a la expresión del radio. Bueno, como vemos se puede simplificar un poco porque tenemos una raíz de Q arriba y una Q abajo, una M aquí y una M aquí dividiendo dentro de la raíz.
Entonces al final me va a quedar 1 partido por b por una raíz, que si no me equivoco es 2m delta v partido por la q. Bien, este va a ser el radio, pero importante. Esta va a ser la velocidad que va a alcanzar cuando se haga una unidad, nada más, se le aplique una unidad de vez esta diferencia potencial. Entonces realmente aquí tendríamos que poner n, donde n es el número de veces que se le aplica esta diferencia de potencial. ¿Vale? Si nosotros arrastramos esta n hasta el final, estaría aquí. Y si la llevamos allí a la otra expresión, pues estaría aquí también, ¿no? Esta n aquí también. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que vamos a tener que el radio va a depender del número de veces que ha pasado esa zona intermedia, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es calcular la expresión sin la n y la vamos a dejar luego en términos de raíz de n. ¿Por qué? Porque va a ser un radio multiplicado por raíz de n, donde n es el número de veces que ha pasado por ahí. Y de ahí ya con esto ya podemos responder a todo lo que nos preguntan en el apartado B, que era cuánto valen los radios en cada d. Entonces, pues para cada uno de los n's vamos a saber el radio. Y luego cuántas veces es acelerado el protón hasta que se marcha. Pues vamos a calcular en qué momento esta expresión llega a valer 0,45 metros, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer a partir de aquí. Bueno, vamos a sustituir todos los datos. Bien, lo voy a poner con muchos decimales, luego ya voy a utilizar el valor total de la calculadora, ¿vale? Pero voy a ponerlo con muchos decimales porque al final, pues, como vamos a multiplicarlo por la raíz de n, luego lo podemos aproximar a 2 decimales o a 3, sin problema, 3 cifras significativas. Pero estos son los metros de los radios de cada uno de las veces que pasa por aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver en qué momento deja abandona al ciclotrón, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, de aquí, resolver la siguiente ecuación. 0,2357 raíz de n es igual a 0,45, que es precisamente el radio máximo que puede tener. Entonces, ¿para qué n conseguimos el radio máximo? Esa es la ecuación que vamos a intentar resolver aquí. Pasamos esta cantidad al otro lado dividiendo y luego hacemos el cuadrado. Y utilizando todos los decimales que he guardado de la calculadora obtengo 3,645. ¿Qué quiere decir esto? Que en la última vuelta, o sea, digamos que empieza, hace una vez, otra vez, una tercera, y en la última vuelta, en el momento que llega aquí, ya se está yendo. O sea, no llega a recorrer toda la zona en la que hay campo eléctrico, que ya se ha marchado. ¿Vale? O sea, eso es lo que significa esto. Que coge un poco de la energía y con esa energía es suficiente para marcharse ya del ciclotrón. Entonces, ¿cuándo va a abandonar? ¿Cuántas veces va a ser acelerado el protón antes de salir? Va a ser acelerado 4 veces, ¿vale? Porque la cuarta vez no va a ser completa, pero sí que tiene que recibir una aceleración en la cuarta. Sí que tiene que recibir una cuarta aceleración, digamos, ¿no? Así que vamos a poner 4 veces como respuesta a eso. Y luego vamos a calcular los radios correspondientes a cada una de las n's, a cada una de las trayectorias. Que esto se puede sacar de aquí sin mayor problema. Se puede sacar R1, R2, R3. Bien, y R4 no lo voy a calcular porque R4 termina siendo 0,45, porque se marcha con 0,45, ¿vale? Entonces directamente podría poner que R4, 0,45. Vale, el resto sí que los voy a calcular. Simplemente es hacer esta cantidad y multiplicarla por la raíz de n en cada caso. Por la raíz de 1, por la raíz de 2, por la raíz de 3, ¿vale? Número de veces que ha pasado por ahí en medio. El primer caso va a ser 23,6 centímetros. En el segundo caso es esta cantidad por raíz de 2. 33,3 centímetros. En el siguiente caso, la misma cantidad, pero por raíz de 3, que en este caso me queda 40,1, no sé, 40,8. 40,8 centímetros me quedan, ¿vale? Y la última, pues 45 centímetros, que es, ya digo, cuando se marcha. Bien, hasta aquí hemos llegado al apartado B. Y nos queda únicamente obtener lo que me piden en el apartado C, que es cuál será la energía final en electronvoltios y hacer una representación del voltaje en función del tiempo. Venga, pues vamos a ello. ¿Cómo podemos sacar la energía final en electronvoltios? Pues de manera bastante sencilla, en mi opinión, porque si se acelera 3,645 veces de forma exacta, o sea, esto lo hemos calculado de forma exacta, pues lo que podemos decir es que se le ha dado una energía de Q delta V 3,645 veces. Entonces,
está clarísimo que esta es la energía que yo le voy a dar. Ahora, si la quiero en electronvoltios, pues simplemente 364,5 electronvoltios, ¿vale? Porque lo que se hace básicamente es por unidad de carga a la hora de medir en electronvoltios. Así que en este caso más fácil no puede ser el cálculo de la energía necesaria para el cálculo de su energía final, ¿no? Bien, y ahora me piden que haga una representación del voltaje aplicado. Para poder hacer una buena representación del voltaje aplicado, a ver, voy a intentar que quede bien, pero para hacer una buena representación del voltaje aplicado necesitamos calcular el periodo, ¿vale? Porque esto va a ser una onda sinusoidal, le tengo que poner un voltaje en alterna, y entonces para representarlo bien lo que voy a hacer es calcularme el periodo como 1 partido por la frecuencia, que la teníamos calculada anteriormente, 1 partido por 95500, y esto va a ser 1,05 por 10 a la menos 5 segundos. ¿Vale? O lo que es lo mismo, vamos a ponerlo en una unidad un poco más lógica para representarlo más fácil, ¿no? Lo voy a poner aquí debajo que si no, no se lee. 10,5 microsegundos, ¿vale? Microsegundos. ¿Qué significa? Que va a hacer una oscilación cada 10,5 microsegundos. O sea que aquí va a empezar en 0, va a hacer un periodo. Vamos a poner aquí 2 periodos, ¿no? 2 periodos. Este va a ser 10,5 microsegundos. Y este va a ser 21, ¿no? 21 microsegundos. Bien. ¿Cómo va a oscilar este voltaje? Pues va a oscilar entre el valor máximo, 100, y el valor mínimo, menos 100. Y va a ir oscilando de tal manera que a la mitad va a bajar abajo del todo y luego va a volver otra vez para arriba, ¿verdad? En un periodo va a pasar del máximo al mínimo. ¿Esto qué va a hacer? Que al final la partícula reciba 100 voltios en el momento en el que va en una dirección, luego reciba 100 voltios en el momento en el que va en la otra dirección, claro, en dirección contraria. Y luego va a volver a recibir otros 100 voltios, esto es cuando pase por la primera vuelta que da por la primera D, la segunda vez que pasa por la D, la tercera vez que pasa por la D, ¿vale? Y así, y luego sería la cuarta vez que pasa por la D, y aquí ya se marcharía, o sea, el campo puede ser así, pero el protón ya se me habría marchado, ¿vale? Aquí es donde, en ese momento de ahí, es donde se marcha el protón. Y así sería la frecuencia, bueno, el voltaje que yo le tendría que aplicar al ciclotrón para conseguir esto. Como vemos, no es un problema muy complicado, realmente, pero sí que hay que saber un poco, pues, cómo funciona un ciclotrón, ¿vale? Es un campo eléctrico y un campo magnético que trabajan al mismo tiempo con el fin de acelerar una partícula. Importante eso, que el campo eléctrico tiene que estar acompasado con el giro de la partícula para que finalmente pues se vaya acelerando adecuadamente en cada momento, porque si no fuera bien acompasado, lo que haríamos podría ir en dirección contraria y frenarlo, ¿no? Así lo que va a hacer la partícula al final es simplemente ir cada vez girando más amplio, porque cada vez tiene una mayor velocidad, hasta que llega un momento en el que por tener demasiada velocidad se marcha. Ya deja de estar en la zona donde hay campo magnético, por lo tanto ya tiene un movimiento rectilíneo. Esto se puede ajustar, claro, para que los protones que salgan en una cierta zona, con una cierta dirección, con una cierta velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Se pueden ajustar todos los parámetros para que eso ocurra. Importante también que el ciclotrón, tal y como lo hemos trabajado, es una máquina no relativista, ¿vale? Hemos utilizado energía cinética no relativista. Si utilizáramos energía cinética relativista, que se puede hacer, el único cambio que hay es que realmente la frecuencia, ¿vale? Hay que ajustarla y no es independiente del tiempo, porque en el caso no relativista que hemos trabajado, la frecuencia es independiente del tiempo y es constante, pero en un caso relativista sí que variaría. Y con esto terminamos el problema. En general yo creo que los dos de Castilla y León asequibles de física, pero tampoco fáciles. O sea, digamos que, bueno, que tienen su cosilla. Son buenos problemas, en mi opinión. Nos vemos en el próximo problema y hasta pronto.